Estamos con un analista financiero de lujo para que nos ayude a entender un poco qué está pasando, esta brecha, qué implica en la economía cotidiana. Estamos en línea con Claudio Sucovicci. Claudio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy en Radio Conbus acá en Código F. Al contrario, un placer saludarlos a todos. Claudio, buen día. Veníamos hablando, la vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo esta semana, ya lo venía diciendo, que el dólar blue es un dólar ilegal, muy chiquitito al mercado y que a la gente, no está al tanto o no le importa o no tiene por qué saber la cotización hora a hora. ¿Qué pensás qué pensás de esta declaración? Y contanos en qué modifica o qué le afecta a la gente esta disparada del dólar blue. Bien, primero, si es blue, es difícil saber cuánto se opera, ¿no? Porque es blue. No sé dónde están los datos, y si los tuviesen. Segundo, que genera expectativa, porque finalmente es lo que puede reemplazar lo que se produce no blanco. El 50% de la economía es informal. Suponete que vos, juguemos un juego práctico. Como empresario pyme, si quieren ustedes, proyectando un programa de radio, tratando de buscar los auspicios, porque finalmente es una pyme más. Pero no piensen como periodistas ahora, sé que no lo van a poder hacer nunca, sino como pequeños empresarios que cada uno trata de ganarse la suya. Supónganse que reciben 100.000 pesos cada uno de extra, ahora. 100.000 pesos. ¿Qué hacen? Lo guardo. Plazo fijo. Lo gasto inmediatamente. ¿Lo guardás en pesos? ¿Lo dejas en una mesa de luz o se cree que se te va a depreciar? El poder de compra va a bajar. Se me evapora. Bárbaro. Entonces, o tratás de consumirlo, o muchos pueden consumirlo porque se estoquean, compran mercadería. Otros tantos, si no lo plazo fijo, necesitas tenerlo formal. Porque vos agarrás y decís, bueno, lo meto en un banco y luego te voy a preguntar de dónde sacó los pesos, bueno, me tuve tal ingreso. En una economía donde el 45% es informal, ejemplo, le pagaste al plomero, le pagaste al electricista, compraste mercadería en una feria, vendiste mercadería. Se nos perdió la conexión. Vamos a ver si lo podemos volver a enganchar a Claudio Sucovicci, analista financiero. Encima en el momento clave, ¿viste? El momento clave porque lo teníamos ¿qué hacemos con los... con esa plata. Con estos 100.000 pesos, digamos, que es algo que se pregunta mucha gente. Aquel que, de alguna manera, también cobra, 100.000 pesos es un salario promedio que no alcanza a cubrir las necesidades de una familia. Vos sabés que, Sergio, leía que la cifra que necesita una familia promedio para cubrir lo básico son 220.000 pesos de ingreso familiar. Que en otro momento vos decís, bueno, 220.000 pesos es un buen ingreso. Hoy con 220.000 pesos apenas llegás a cubrir lo necesario para una familia tipo. Pensemos que los que están en blanco ganan menos. Sí. Ahora le quería preguntar justamente si él tenía la cifra actualizada de cuál era el salario promedio de los que están formalizados, ¿no? Claudio, ¿te tenemos otra vez en línea? Sí, perdón, sí. Se me cortó a mí. Ahí me tengo que quedar quieto. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Estabas contándonos que tenés 100.000 pesos extra, ¿qué haces? ¿Lo guardás, si lo consumís, lo guardás en productos, en dólares? Bueno, en fin. Claro. A eso me refería. Al no haber stock, el que puedo el stock en mercadería, perfecto, pero muchos no venden mercadería porque no quieren deshacerse, porque no saben si lo van a reponer. En ese caso, la cobertura natural, sobre todo para las clases medias que no producen, que después de un profesional, repito, el progresista, es, bueno, mientras tanto me refugio en dólares. Es carísimo este precio, teóricamente es caro este precio, pero si yo tengo una expectativa de inflación mayor del 80 o 90% para adelante, bueno, pero dentro de lo que no, y en el mientras tanto no tengo lo que hacer. Entonces sí juega como referencia. Pero ¿saben qué? La mayoría de las cosas subieron más que el dólar. Quizás nosotros es el título del dólar. Ojalá el problema fuese el dólar. El dólar es la consecuencia de exceso de pesos. Lo que se está destruyendo no es que está subiendo el dólar. Lo que se está destruyendo es el poder adquisitivo del peso contra todo. Medilo en kilo de carne. Medilo en kilos, no sé, de lo que quieras, de aceitunas, de lo que subió cualquier cosa. Pero más de un 20% directo este mes. Lo que estás diciendo, Claudio, es que aún cuando es verdad que
yo te decía, estos 100.000 pesos uno lo gasta pensando que lo que hoy podés comprar, en la semana que viene ya no lo podés comprar, o dentro de 3-4 días, porque los precios suben en muy poco plazo. Aún si uno busca como refugio el dólar blue, que hay que reconocer que también vos tenés que saber quién te lo vende, o sea, es verdad que no vas al banco y lo compras. Aún refugiándote en el dólar, la gente pierde contra la inflación. Tal cual, que de hecho si yo miro la inflación, los que subieron las cosas en los 2 últimos años, sobre todo, no sé, yo sigo más los insumos del campo, lo que fue la urea, el fertilizante, la mayoría de las cosas subieron mucho más que el dólar. La ropa, si Argentina otra vez volvió a ser barata la ropa con respecto a otros países, pero no es porque, el empresario es un especulador, yo creo que a veces es al revés. Mauricio te escuchaba al principio diciendo, bueno, la economía es la agenda, y yo desde el punto de vista económico, siguiendo la economía, te diría, no, ojalá, porque la economía se estudia, es más fácil. El tema es cuando vos tenés incertidumbre política es la agenda, cuando vos no sabés qué pasa adelante, y cuando también tenés errores de diagnóstico, como decías recién. Si vos escuchás que el problema de la Argentina es que el blue no existe, o que el problema es por la inflación del mundo, que es verdad, parte es, pero déjame decirte que este mes las materias primas cayeron 30% promedio. ¿Sabían? La soja, el trigo, el gas cayó 40% este mes, internacional. El petróleo, 20% abajo. Y la guerra ya no tiene el mismo impacto que venimos teniendo en meses pasados. Es que hay ahí una diferencia grande, que yo creo que es un error de diagnóstico, insisto. Inflación, definición, es suba sostenida de todos los precios, o sea, la depreciación de tu moneda. Un precio alto no es inflación. Subió el petróleo, bárbaro, valía 90, se fue a 120. Bueno, ahora vale 100. Quedó estable, eso es que subió un precio. Pero el dólar no se devaluó, es más, vale más que antes. El punto es, un precio alto, vos lo podés atacar. Bueno, no lo compro. Subió el tomate, bueno, no compremos, hasta que sobren y eso va, entonces... Pero cuando suben todos los precios, el problema no es el tomate o la lechuga o el dólar o la aceituna. El problema es que tu moneda no vale. Por eso quería empezar con ustedes con el ejemplo de que nadie se guarda los pesos en el bolsillo, porque todos los días te compras menos cosas o tenés la paranoia de que no lo vas a conseguir. Y el que vende no sabe si vender. Yo tengo mercadería. Dale, yo tengo una... Ponete en los lugares de compra y venta de Internet, de las grandes vendedoras de productos a través de Internet. Y fíjate, decís, ¿hasta qué punto consigo? Y si consigo activos, ¿cuánto comparado con los precios de hace una semana y media? Y vos decís, es caro, no tiene sentido, no está bien. Es una mala lección a mis hijos decirle que uno ahorra consumiendo. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo todos? Creer que ahorramos porque consumimos, pero en el fondo no estamos... A ver, Claudio, otra vez ahí lo perdimos. No, es interesante, claro, lo que dice, porque uno está en esa brecha, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Lo guardo de cualquier forma, con dólares, pesos, o lo gasto y, como decía él, creyendo que te salvás de que te coma la inflación, pero no es así? Sí, igualmente puede gastarlo o consumir o adelantar un consumo el que tiene algún margen, ¿no? Claudio, te tenemos otra vez en línea. Sí, tal cual. Claudio, por eso te digo, uno de los errores más grandes es pensar que ahorramos consumiendo. Decía eso, perdón. Sí, no, está bien. Tengo mala señal, parece. Te pregunto, te tomas un café con un amigo tuyo, te comes un asado y te dice, Claudio, realmente, ¿qué tan mal estamos? ¿Vos qué le decís? Es que no, a ver, depende cómo lo mides y depende a quién mires. Ese es el problema, ahí es el problema. ¿Hola? Sí, yo te decía a nivel general, no la economía en general. No, en general yo te digo, si yo te miro la micro, hoy es el mínimo histórico de cheques rechazados. Si te miro la micro, te digo endeudamiento privado más bajo de la historia. ¿Qué significa? Y que la micro está golpeada, pero algo funcionaba. La distorsionaron esta semana con el tema del cambio de ministro, las declaraciones, pero la micro está en función de no se puede generalizar. Yo siempre digo que es un viejo letra que le ponen a la economía, cada kilo. Y no por los Kirchner, sino porque hay mucha gente que le va bastante bien y mucha gente que quedó fuera del sistema. Al que le está yendo muy mal es aquel que depende de un salario, ya sea un jubilado, ya sea un empleado público, ya sea un empleado que no puede ajustar por precio lo
que vende. El resto de la micro más o menos funciona. Entonces, eso es lo que tengo que contestar de acuerdo a la micro. Y la macro está fundida. Argentina no tiene reservas, Argentina no tiene credibilidad, Argentina emite un montón de dinero, como muchos países. La diferencia es que a Argentina no le prestan por falta de credibilidad, los activos argentinos valen muy poco, los bonos, las acciones, eso no te permite ni siquiera crecer, porque lo que vos haces vale muy poco. Si tenés una casa no la puedes vender, si te sobra, no sé, tengo un departamento, lo quiero vender, no lo puedo vender, lo quiero alquilar y el alquiler no paga la inmovilización de ese dinero. Por eso, repito, microeconómicamente Argentina está en condiciones de dar vuelta a esto espectacularmente rápido, porque está muy sana la micro. Pero si te toca estar en relación de dependencia, la estás pasando mucho peor. O sea, vos decís que los niveles de endeudamiento no son tan altos, llama la atención, digamos. Obviamente está bueno justamente hablar con alguien que conoce bien el tema, porque uno creería que las clases, no sé, yo supongo vos estás hablando de los formales, porque quizás las clases más empobrecidas necesitan que recurrir a un crédito a tasas altas por la vía informal, ¿o no? Me parece que lo perdimos otra vez. Qué pena, porque es súper interesante este análisis. Ahí yo me fui de vuelta. No, te decía que vos decías que quizás es un dato que no todos manejamos, que tiene que ver el nivel de endeudamiento, y vos decís que es bajo, pero entiendo que es en el mercado formal, los trabajadores formales o los que pueden pedir un crédito bancario. Claro, el normal también vos ves que funciona cuando vas a un montón de lugares. Es como que la circulación del dinero funciona. El único punto es que te vas descapitalizando. Cada vez piensen ustedes con lo que gana por mes. Ustedes periodistas, les está yendo bien, tienen trabajo, escriben, son solicitados. Hacen comprarte la casa en la que estás viviendo. Y eso se llama descapitalizarse. Sí, qué pena que te perdemos. No se te escuchó la última frase, Claudio. Me parece que... Hola, ¿estás ahí todavía? Bueno. Sí, yo estoy... El tema es que no sé, se me da el silencio, que no sé si sale o no sale lo que digo. No, lo último, terminar la idea, vamos a tener que redondear un poco la conversación porque se te pierde mucho y es una pena. No te quiero hacer repetir y tampoco los oyentes pueden entender el concepto. Lo último que decías es lo de la casa, si querés volver a repetirlo. Claro, que una cosa es que más o menos zafes, que siento eso, que siento que estamos como zafando, ustedes tienen trabajo, etcétera, pero te descapitalizás en el tiempo. La plata que ganás no te sirve como poder de compra. Y el ejemplo que pongo es, piensen ustedes en la casa que viven, en el departamento que viven, cuánto tiempo de ahorro te haría falta para volver a comprarla. Y es inalcanzable, sobre todo para la próxima. Esa sensación de cansancio que tenemos todos. ¿Para qué hago lo que hago si no me alcanza? ¿Para qué me esfuerzo si no me alcanza? ¿Por qué tengo que hacer esto si finalmente, no sé, tengo miedo que me roben? Y además, si lo hago, no es que puedo decirle a mis hijos, esforzate, que cuando tengas mi edad vas a tener, no sé, un departamento y una auto. Ya yo llego. Entonces distraen consumo, como diciendo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Entonces me voy a ir a ver a Coldplay, entonces me voy a ver tal cosa. El ahorro, el incentivo del ahorro por el bajo poder de compra que tiene, es lo que estamos perdiendo, y creo que eso es un error educacional fenomenal. Para mí, mucho más importante que la economía de hoy, mucho más importante que la política de hoy. La falta de incentivos de pelearla de cara al futuro, y creo que eso es lo que más daño hace. Bueno, te agradecemos, Claudio, esta comunicación. Quedó claro el último concepto, por más que se cortó un poquito.